Magandang hapon po sa inyo mga amigo. Ako'y puyat at masakit ang ulo. Napuyat ako kahapon at hindi ako sanay sa puyatan. Kaya ngayon wala kayong pasok ngayon kaya wala kayong pasok ngayon kaya eto. Natulog lang ako maghapon. ¿Cómo está? Bien. Bien. Vamos en el parque. Vamos en el parque? En el parque de esa playa. Nag-aaya siya En el pa. parque de piscina de Bome. Nag-aaya sila sa park sa Sopio. Nakapalda. Nakakatuwa to si Sopio. Deja mamá aquí. Deja Deja mamá aquí abajo. Deka tumamaki? Hindi mo. Como siempre, bebe Leon. Ayaan daw namin yung nanay niya dito sa bahay. Sigurado kasing ayaw ni Chamami. Hindi mahilig si Chamami sa ano. Hindi mahilig sa punta ng dagat at saka mga swimming pool. Senyora, ¿qué tal? Senyora. Senyora. ¿Dónde tu mamá? Vamos en el parque. En Bome. ¿Ah? ¿Dónde? En Bome. ¿Por qué tú quieres ir a Bome? Para Para columpiar. columpiar. Mahmud. Hola, Mahmud. Mahmud. ¿Dónde tu ojos? Ojos. Sinisipon. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Dónde estaba? Aquí lo de esa chica de la peluquería. Merry Christmas po uli mga amigo. So ngayong araw po ay meron po tayong pupuntahang mga bahay dito. Ayan, mga taga dito sa Ukumba. Tayo ay mga ngaruling. So sa halip na, di ba sa Pilipinas kapag nangaruling tayo ay tayo ang binibigyan ng pera. So iba naman ngayon. Sabi ko kay Chamame, tayo ay mga ngaruling. Ano daw ba ang karuling? So sabi ko kay Chamame, ang caroling ay ako kakanta tapos dapat yung sa Pilipinas kasi kako sa Pilipinas kapag nangaroling, sabi ko sa kanya o kumanta sa isang bahay, automatic ang magbibigay yung may-ari ng bahay, magbibigay ng pamasko, ganon. Tapos, pero kako dito, syempre, wala namang magbibigay kako sa atin. Baka mabusyat at mainis. Sa halip na baka may natutulog sa loob, mabalibag tayo. At sabi ko, ang caroling sa Pilipinas ay dapat kadalasan gabi ginaganap. So, hindi naman po pwedeng gabi dito. Baka mamaya baka mamaya may natutulog na. Mabalibag tayo. Mabalibag tayo ng platano tsaka yuka. So, sabi ko ngayon maaga-aga pa mga rolling na tayo. Sabi ko ang gagawin, kakanta lang kayo. And then tingnan natin kung ilang tao. Parang ang laki ng mukha ko. Ayan. Kakanta lang tayo and then pagkatapos ay titingnan natin kung ilan yung bata dun sa loob ng bahay and then mamimigay tayo. At syempre, pinagandaan ko to. Nagpabarya ako. Yan. Nagpabarya ako ng malulutong. Ay, iba yung amoy ng pera sa Pilipinas saka pera dito. Pagbago. Amoy siyang ano, amoy gatas. Amoy gatas. Hi. Feliz Navidad. Maligayang Pasko. Maligayang Pasko. Maligayang Pasko. Maligayang Pasko. Maligayang Pasko. Ay. Ese dinero huele, ¡ay! ¡Ay! Ese huele como plátano. Plátano frito. ¡Ay! Me asusta. So ayan mga amigo. Naghahanap po kami ng bahay na pwedeng kantahan.
Ewan ko kaninong bahay to. Chamame. Yeah. 1, 2, 3. Kantar. Pila lang kakanta pag may nag-aalit sa atin dito. Feliz Navidad, susua, susua. Feliz Navidad, susua, susua, susua. Feliz Navidad, espero año y felicidad. Feliz Navidad! Feliz Navidad, feliz Navidad en esta casa. Feliz Navidad en esta casa. Aplaudir, aplaudir, feliz Navidad. Sobre campana y sobre campo de luna, asómate a la ventana, pero se brilla la luna. Belén, campana de Belén, llega San Belén. Si Chamame lang kumakanta. O si Mamudo. Bahay pala ito ni Iker. Iker, esto tu casa? Feliz Navidad! Feliz Navidad, Iker. Esto casa de Iker? Abar. Coge. Feliz Navidad! Así. Ay. Bienvenido en el hermano. Jesucristo viene hoy. Vamos a adorarle. Merry Christmas! Bienvenido, bienvenido en el hermano. Jesucristo viene hoy. Merry Christmas! Ang saya! Así. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Merry Christmas! Ang ingay ko. Ito pala bahay nila Dayan. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Muy bien. Merry Christmas! Feliz Navidad! Dayan! Dayan, feliz Navidad. Coge! Ah, hermana! Ella es. Más! Gracias. Aha, vale! Ah, tócame aquí. Ang ingay ni Chamame. Aquí, la cara de Wesley. Esto? Sí. Ah, ito rin bahay nila Wesley. Uy, espérame ahí. Empieza a cantar. May natutulog yata. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Muy bien. Ahora. Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Wesley! ¿Dónde tu mamá? No está. No está. Feliz Navidad. ¿Dónde tu hermano? Aquí está. Muy bien. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Dale, tú, coge. Toma. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Así. Ito tu casa, Wesley? Ito pala bahay nila Wesley, oh. Solo con tu mamá y... Bambino, no? Bambino, kapatid pala ni Wesley si Bambino. Oh. Dito po ang bahay nila Wesley. ¿Dónde cocina? No hay? ¿Tu vender también? ¿Tu vender también verduras? Sipag ni Wesley eh. Pero ¿quién lavar? Mamá. Tu mamá. Solo tu vender y cuidar tu hermano. Sí.
Mhm. Tao po! Tao po! Papito. Ah, Papito! Feliz Navidad! Gracias, igualmente. ¿Dónde tú? No hay personas dentro? No, mi mamá ha salido. ¿Tu papá? Mi mamá ha salido, ha ido a trabajar. ¿Dónde tus hermanos? Mi hermano y un malabo ¿Solo tú estás aquí? con mi hermanita. Ah, hermanita. Oh. ¡Feliz Navidad! Dile gracias. Gracias. Ajá. Nakisali na sila, oh. Esto casa de Bubuye. Bubuye. Esto tu casa. Casa de Bubuye, naka-LL ha. Naka-LL. Naka-LL. Maganda yung bahay ni Bubuye ha. Tu casa bonito ha. Oh. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Así. Chamame, esto yo explicar, ¿no? Esto se llama mi país caroling. Esto hacer noche. Tú cantar así, después persona dentro salir, después dar dinero. Pero ahora no. Tú cantar, después tú dar dinero. Así. Nagsasamahan na yung mga bata, nakakatawa. Ang dami.
Así. Claro, aquí vivimos. ¿Y también? Oh. Muy bien. Okay. ¿Dónde? Y esos niños que solo venían por su cumpleaños. Wala na kayo. ¿Dónde? Hindi rin kasi namin kilala yung mga ibang tao dito. ¿Dónde? Mama Nina, oh, Mama Nina, Mama Nina. Dito tayo kila Mama Nina. Saya. Dito tayo kila Mama Nina. Tao po! ¿Dónde está? Hola, hermana. ¿Qué tal? Aquí con mi hija. ¡Feliz Navidad! Gracias, igualmente. Ah, coge. Oh, gracias. Oh, más. Eso, esto. Ah, más. Para el nieto. Gracias. Para tu nieto. Gracias, gracias. Muchas bendiciones. Gracias. Ay, ay. Ah. Perdón ha, no empadar ha. Está muy bien. No empadar. Mahmoud. Si Mahmoud din eh oh. Nakikisali si Mahmoud eh oh. Feliz Navidad, Mahmoud. Feliz Navidad. Ang dumi ng kamay oh. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Chamay, ¿por qué todo mayores no está aquí? Los mayores no están porque han ido a trabajar. Ah, trabajar todos. Kaya pala kadalasan ng mga bata dito, pag nagpupunta, hindi kasama yung mga magulang. Mga nagtatrabaho pala. Amen! Vamos a comer! Kain na po tayo mga amigo ng Bunuelo. Si ano, Amiro. Isang subo. Nakakatawa. Nagkantahan na nagkantahan. Sana matikman nyo rin po itong Bunuelo na napakasarap. Lalong-lalo na sa kape, mga amigo. Pagkatapos ito, wala nang kainin sa bahay niyan. Tulugan na. So ayan mga amigo, yun lamang po ang video natin for today. At maraming salamat po sa panonood ng video na to. At Merry Christmas po muli at Happy New Year. Masaya ako dahil etong content na ito talaga ang gustong kong gawin noon pa, nung nakaraang taon, pero hindi ako nabigyan ng pagkakataon dahil ako'y natatakot. Pero ngayon meron tayong mga kaibigan dito sa Ikuku at Kukumba, ay nagawa natin ito. At first time po dito sa Puerto Bata na meron pong nangaruling. So ako'y masayang-masaya. Maraming salamat po mga amigo at kita-kita ulit tayo bukas. Salamat, adios! Feliz Navidad!